El día de hoy vamos a tocar un tema como es la hidrografía peruana. Específicamente hablaremos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Al hablar de hidrografía peruana, mencionaremos específicamente los ríos. El territorio peruano se encuentra muy bien irrigado en algunas áreas, pero en otras hay escasez de agua, a pesar de que cuenta con una gran variedad de ríos, conformando un total de 4 vertientes. 3 son las más estudiadas y otra se considera una subcuenca, es decir, la del río Madre de Dios. Cada una de las vertientes cuenta con características propias, que en algunos casos permiten su aprovechamiento y en otros su posibilidad de uso es limitado. Hay que recordar que en el territorio peruano se ubica el 5% del total de recursos hídricos del mundo, pero tiene desigual distribución, pues el 98% del agua disponible en el país se localiza en la selva. Por su parte, los Andes cumplen la función de divortium aquarum, es decir, la divisoria de aguas, sobre todo en el tramo de toda la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes del sur. La cadena occidental es centro de fuente común para 3 de las 4 vertientes hidrográficas. Y estas 3 vertientes importantes son la vertiente del Pacífico, porque estos ríos desembocan en el Océano Pacífico. Luego tenemos aquellos ríos que desembocan en el lago Titicaca, formando pues la cuenca o vertiente hidrográfica del Titicaca. Aquellos ríos también que desembocan en el río Amazonas, formando la vertiente del Amazonas, y este desemboca al final en el Océano Atlántico, formando también la vertiente del Atlántico. Y bueno, hablábamos de una cuarta cuenca, la más pequeña, que es la del río Madre de Dios. Comencemos entonces a hablar acerca de los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Su origen. Estos ríos se originan en las cadenas occidentales de los Andes. Es decir, vamos a encontrar estos ríos nacen en este sector y luego van a desembocar en el Océano Pacífico. Por lo tanto, se localiza en el sector occidental de la cordillera de los Andes. Estos ríos recorren una cierta cantidad del territorio peruano. Por lo tanto, podemos decir que la superficie total de esos ríos corresponde a 279.689 kilómetros cuadrados. Y esto representa pues el 21,7% del territorio nacional. ¿Qué características presentan estos ríos? Bueno, primero, estos ríos son de origen glaciar, nival y pluvial. La mayor parte de estos ríos nace en la cadena occidental de los Andes peruanos. ¿Por qué decimos la mayor parte de estos ríos? En realidad, 3 ríos de los 53 nacen en los Andes ecuatorianos y luego, por la fuerza de gravedad, descienden e ingresan a territorio peruano. Estamos hablando de los ríos Zarumilla, Chira y Tumbes. Estos 3 nacen en los Andes ecuatorianos. Estos ríos son torrentosos debido a su fuerte pendiente, porque casi es imposible su navegación, ¿no? El único navegable es el río Tumbes, y son torrentosos sobre todo en su curso superior. Son 53 ríos costeños, es decir, de Tumbes hasta Tacna encontraremos 53 ríos. Y estos presentan un curso corto, es decir, son de corta longitud. Si los comparamos con los ríos amazónicos, son de corta longitud. Tienen un recorrido andino costeño, es decir, nacen en los Andes y luego avanzan hacia la costa para luego desembocar en el Océano Pacífico. Estos ríos
se desplazan de este a oeste. Es decir, son perpendiculares a la cordillera de los Andes. Por lo tanto, diremos que su recorrido es transversal. Es decir, si acá tenemos la cadena occidental, estos ríos nacen en su cima y se desplazan luego de forma perpendicular a esas montañas, a esta cordillera, hacia el Océano Pacífico. O sea, su recorrido, repito, es transversal, son perpendiculares a los Andes. Podemos ver también que estos ríos no tienen mucho caudal, o sea, no transportan demasiado volumen de agua como podemos ver en la siguiente fotografía. Estos ríos son importantes porque cada uno de ellos forman valles cerca de su desembocadura. Por lo tanto, encontraremos 53 valles en la costa peruana. Los ríos Ocoña, Tumbes, Cañete, Rima, Colca, en su recorrido forman cañones en su curso superior. Es decir, estos cañones tienen un origen fluvial. Aquí tenemos, por ejemplo, el cañón llamado Cotahuasi. Este cañón de Cotahuasi es considerado el cañón más profundo del mundo. Aquí podemos ver entonces el río Ocoña, que es quien lo ha erosionado a través de miles de años. En promedio tiene una profundidad de unos 3.535 metros de profundidad. Estos ríos poseen régimen irregular, debido sobre todo a que su caudal depende de las variaciones climáticas. De diciembre a marzo es el periodo donde más volumen de agua transportan. En cambio, en los meses posteriores, muchos de estos ríos se llegan inclusive a secar, sobre todo en los meses de junio y julio, o sea, en invierno, transportan un mínimo caudal en todo caso. Poseen un régimen irregular, estamos diciendo, y estos ríos, en su curso se pueden observar reservorios, represas necesarios sobre todo para el abastecimiento de agua y también para el desarrollo de la agricultura. Como podemos ver acá, obras humanas en la costa peruana que son necesarias, muy importantes para el desarrollo de la agricultura y abastecimiento de agua a la población. Poseen cuenca exorreica porque desembocan en el mar. Podemos ver acá que estos ríos desembocan entonces en el mar. Y cuando desembocan, se aperturan, se abren, ¿no? Tienen forma de un embudo. Entonces, estos ríos desembocan en estuario, a excepción del río Tumbes que desemboca en delta. Estos ríos no son navegables. El único río navegable es el río Tumbes, cuando aumenta su caudal. Y durante el estiaje, estamos mencionando, es decir, cuando hay una gran disminución de su caudal, el 50% de estos ríos se llegan a secar. O sea, 25 ríos más o menos son arreicos prácticamente. Podemos ver acá entonces varios ríos, ¿no? Ríos notables. Por ejemplo, podemos ver aquí que el río más largo de la costa es el río Tambo, que se ubica en el departamento de Arequipa. También podemos ver el río más caudaloso, es el río Santa, que queda en el departamento de Ancash. Pero este río Santa es superado durante el verano por el río Tumbes, se vuelve mucho más caudaloso. El río más occidental es el río Chira en el departamento de Piura. Es más, el río Chira es el río más occidental de toda América del Sur. El río más boreal, es decir, que se ubica más al norte de la costa, es el río Zarumilla en el departamento de Tumbes, que a su vez sirve de límite con el país ecuatoriano. El río más austral, o sea, el más meridional, es el río Caplina, ubicado en el departamento de Tacna.
Podemos ver acá también que el valle más poblado lo forma el río Rímac, y ese mismo río es el que posee mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Podemos ver acá también el cañón más profundo, es erosionado el río Coña. ¿Cuál era? El cañón de Cotahuasi, ¿no? El récord mundial porque es el más profundo. Podemos ver también acá que el más aprovechado e importante es el río Rima por la población que concentra. El más contaminado es el río Osmore por la minería, pero también hay el río Rima, ¿sí? El que tiene mayor uso minero, obviamente, es el río Moquegua u Osmore, por eso que está bastante contaminado. Y acá podemos ver entonces otras características de estos ríos de la costa peruana. Y podemos ver también las principales centrales hidroeléctricas de esta vertiente hidrográfica. Muy importantes, por cierto.